enseñanzas que el Señor ha puesto en el corazón de los hermanos aquí para compartir acerca de la integridad varonil, hermanos, acerca de la integridad que nosotros debemos tener como hombres cristianos, como personas que han sido justificadas por el Señor Jesús, ¿no? Pero a veces vemos que, muchos de nosotros tenemos varias cosas en las cuales no nos estamos mostrando con integridad. Yo reflexionaba en esto pensando, si han visto cuando los gobernantes de un país invitan a otro gobernante más importante a su país, que lo llevan a los mejores lugares, a los lugares más bonitos, y les muestran el país, el desarrollo y toda la cosa. Pero ellos ocultan la otra parte, que es los lugares donde hay pobreza, donde tal vez hay guerra y destrucción, porque les interesa mostrar solo la parte bonita. Y así muchas veces somos nosotros, por eso debemos venir a la palabra del Señor y que el mismo Señor nos exponga, hermanos. En Proverbios 20, en el versículo 6, Salomón dice lo siguiente: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Hermanos, hablar de integridad es algo que es confrontante para todos. Bueno, los que nos hacemos aquí adelante y yo pienso que también para los que oyen, hermanos. Hay cosas en las cuales tal vez podemos tener fortalezas, tal vez queremos que los demás vean esas partes de nuestra vida, gloriarnos en eso, hermanos, pero hay otras partes de nuestra vida que las tenemos debajo de un tapete. Las ocultamos para que nadie las vea. Por eso venimos a la palabra del Señor, para que el Señor nos exponga y podamos vivir vidas íntegras como el Señor lo demanda. Todos los hermanos saben que estamos viendo esto según el libro de Tito, como lo ha compartido nuestro hermano ya en las dos enseñanzas que hemos visto acerca de este tema, ¿no? Sabemos que las cartas pastorales nos hablan bastante de este asunto de la integridad, ¿no? Cómo debe vivir un hombre, un hombre que Dios ha llamado para el servicio en su iglesia, en su casa, las características que debe tener, las virtudes que cada uno de los que están siendo llamados al ministerio o al servicio en la iglesia deben conducirse de una forma correcta. Entonces vamos a ver ahí en Segunda de Tito, en el versículo 1 y versículo 2, que son los pasajes que hemos estado contemplando ya los últimos 2 domingos. Dice Tito 2:1: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Entonces vemos aquí unas características que Pablo le dice a Tito que deben tener aquellas personas ancianas, y como lo explicaba el hermano aquí en este pasaje de segunda de Tito, en el capítulo 2 de Tito, Pablo no se está refiriendo a los ancianos que gobiernan la iglesia, porque ya Tito había recibido la instrucción en el capítulo anterior, ¿no? Pablo le había dicho cuáles eran las características de los ancianos que iban a gobernar sobre la iglesia, ya que, como los hermanos saben, Pablo encomendó a Tito que corrigiera ciertas cosas que estaban llevándose de forma incorrecta allí en la isla de Creta. Habían líderes que estaban llevando vidas contrarias al mensaje de Jesucristo. Y esto era consecuencia de que, algunos dicen, eran judíos que se habían convertido al cristianismo, pero también tenían mezcla de la enseñanza griega, ya que Creta era una isla griega. Y ellos creían que tal vez el Dios de ellos era como el Señor Jesucristo, y querían comparar, y ellos vivían de forma deshonrada, de forma deshonesta, que incluso Pablo ahí les dice en el capítulo 1, ¿no? Que aún uno de sus propios profetas decía que ellas eran personas mentirosas, personas que no vivían de una forma correcta, porque su Dios vivía de esa forma. Y ellos pensaban que aceptaban a Jesucristo y iban a seguir de la misma manera. Y Pablo le dice a Tito que él debe reprender a estas personas,
Debe corregir esa conducta de ellos para que ellos puedan ser personas sanas en la fe y que caminen de una forma correcta a la enseñanza de Jesucristo. Entonces ahí en el versículo 2, como veíamos hace 15 días, hay unas virtudes que Pablo resalta ahí que deben tener los ancianos, ¿no? Y se habla de los ancianos en todos los hombres como tal, todas las personas que tienen a cargo a alguien, podríamos decirlo, ¿no? Y veíamos la primera virtud que era la sobriedad, cómo los hombres deben conducirse con sobriedad, no dándose a la embriaguez. Y veía que los varios hermanos participaban al final. Y aunque vimos la embriaguez en cuanto al vino que nos lo compartía nuestro hermano, veíamos también que hay ciertas conductas que tienden a dominarnos, tal como lo hace el vino con las personas. Entonces a veces de pronto puede que no sea eso, sino otras cosas. El hermano hablaba también de la pornografía y también al final muchos compartimos acerca de diferentes luchas que tenemos, ¿no? En cuanto a ciertas cosas que tienden a dominarnos. Y como el Señor nos dice aquí por medio de esta carta que nosotros debemos ser personas sobrias. Ahora la siguiente parte que vamos a tratar ahí es que Pablo le dice a Tito que los ancianos deben ser personas serias. Y eso es algo que, bueno, me gustaría recordar un poco, aunque ya hemos visto el contexto de Tito. Veamos que los líderes que habían allí en esta isla de Creta, que estaban gobernando la iglesia, eran personas que no se conducían conforme a la palabra de Dios. Y esto traía descrédito al mensaje de Jesucristo, traía deshonra al nombre del Señor. Y esto lo podemos ver, bueno, vamos a ir al capítulo 1 de Tito. Y vemos cómo Pablo le decía a Tito lo que ocurría a causa de estos maestros que vivían de esta forma, cómo ellos trastornaban la fe de las personas que les seguían por esa conducta desordenada que llevaban, una conducta que no era seria, no era digna. Y vamos a verlo y después vamos a dirigirnos al versículo para entender un poco más la palabra, porque a veces cuando nosotros hablamos de seriedad pensamos que se refiere a una persona que siempre está malhumorada, que no sonríe para nada. Pero no es eso a lo que la palabra se refiere. Porque como lo explica el hermano también en la primera enseñanza, en la Biblia de las Américas traduce esta palabra seriedad como digno, como una persona digna, o sea, una persona que es honesto con lo que está, con lo que cree, vive de una forma correcta a lo que cree, o sea, es honesto, una persona honesta. Ahí en Tito 1:10, bueno, Pablo hablando de estos falsos maestros dice, porque aún hay muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta, lo que no conviene. Entonces vemos que estas personas eran personas orgullosas, que les gustaba tener cierta elocuencia, hablaban bastante. Y vemos que esto ocurre mucho en nuestros días, ¿no? Y que inclusive aún nosotros, hermanos. A veces cuando nosotros profesamos el cristianismo en sí trae cierta virtud. Y a las personas les gusta hablar de la religión, les gusta hablar de las cosas buenas, de la bondad de Cristo, la moralidad de la Biblia. Y esto a veces puede hacernos sentir orgullosos. Pero qué contradictorio es que nosotros hablemos de estas cosas y no vivamos de acuerdo a esas cosas. Eso es lo que Pablo va a cuestionar de los falsos maestros y a lo que se refiere en el capítulo 2 con seriedad. Entonces ahí en el 12, bueno, Pablo les dice que los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y en el 13 le dice, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. O sea, ellos debían ser reprendidos y asimismo hoy nosotros, hermanos, hoy nosotros debemos ser reprendidos por la palabra del Señor para ver si nos estamos conduciendo con seriedad, si estamos viviendo de una forma digna a lo que nosotros profesamos, a lo que nosotros creemos. Pablo nos muestra cuál era la falta de seriedad de los maestros
los líderes cretenses en la época, en aquella época. Y podemos verlo ahí en el versículo 16 del capítulo 1. Él nos dice que estas personas profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vemos aquí cómo estas personas se conducían diciendo que conocían a Dios, pero, dice Pablo, con los hechos lo niegan completamente. O sea, eran personas que no eran dignas, personas que no tomaban en serio la verdad acerca de Dios, la verdad acerca de Cristo. Entonces, vamos a ver qué es el significado de la palabra serios, que se dice ahí en el capítulo 2, en el verso 2. Vemos que no se refiere a la personalidad de la persona, ¿no? A una persona que siempre está malhumorada, tal vez que no sonríe ni nada de eso, hermanos. No se refiere a eso la seriedad a la cual Pablo habla aquí. Podemos ver que hay personas que tienen una personalidad de ser muy jocosas, pero en cuanto a las cosas del Señor, son personas que se conducen con seriedad. Son personas que toman en serio lo que el Señor ha hablado y lo ponen en práctica en sus vidas. Es algo muy importante para ellos, aunque su personalidad puede ser divertida. Entonces, ¿a qué se refiere seriedad aquí en este versículo? Podemos ir al texto original y la palabra que se habla allí es una palabra griega, que se podría decir sebnos, sería la palabra griega, según el diccionario Strong, y habla de una persona que es venerable, honorable, seria o honesta. Algunas traducciones católicas ponen como grave, una persona grave, que a veces también para nosotros es un poco complejo de entender. Las traducciones latinas y muchas Biblias católicas traducen este texto aquí. Un hombre, los ancianos deben ser graves, personas graves. ¿Qué quiere decir eso? Personas honestas. Podemos entender esto un poco más, o yo lo entendí de esta forma, según William Barclay, él muestra el uso que se le daba a esta palabra en el griego antiguo. ¿Cuál era el uso que le daban los griegos en aquella época a esta palabra? Y él cita lo siguiente, él dice, sebnos y sebnotes aparecen muy a menudo en inscripciones funerarias. Son las palabras favoritas para describir y pagar tributo a los que vivieron noble y rectamente. He aquí otra serie de significados de estos vocablos. He aquí otro ambiente en que se mueven. Esto es lo que nos dice William Barclay en cuanto a esta palabra. O sea, era una palabra que se le ponía en la inscripción como un epíteto a la persona que fallecía allí, haciendo alusión de que era una persona que había vivido de una forma honorable. Por tanto, era una persona respetada. Esto es lo que quiere decir la palabra serios. Y cuando nosotros vemos esto y empezamos a comprender ese significado de esta palabra en la Escritura, bueno, yo pude concluir algo, hermanos, que es muy importante. Podríamos tener una aplicación de esta palabra y en consecuencia de esa aplicación vamos a tener la aplicación de la palabra y en consecuencia de esa aplicación va a surgir algo en nosotros, hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Una persona seria o sebnos es una persona que toma en serio la palabra de Dios. Que para él no hay nada más importante que hacer lo que Dios demanda. Es algo a lo cual él le presta mucha atención. Debe ser cuidadoso con llevar a cabo aquello que Dios ha ordenado. Por eso Pablo más adelante va a decir que el hombre debe ser sano en la fe. O sea, es una persona que comprende la revelación de Dios y ahora va a ponerla en práctica. Y ahora en consecuencia de esa práctica va a ser una persona que va a ser honorable delante de las demás personas. Entiende la verdad de Dios, la pone en práctica y es una persona digna. Y ahora, ¿qué nosotros podemos ver, hermanos? Si tal vez nosotros nos hemos conducido de una forma digna, o estamos viviendo de forma indigna.
Somos personas que vivimos con seriedad o tal vez tenemos en poco las cosas de Dios. Tenemos seriedad para algunos asuntos, pero para las cosas de Dios no somos personas tan serias o no somos personas dignas. Y vamos a ver cómo nosotros podemos examinarnos y darnos cuenta si estamos viviendo, como el apóstol Pablo dice aquí, le dice a Tito que deben vivir los ancianos. Están viviendo de una forma sobria, como lo veíamos hace 15 días, las personas que no se dejan controlar por sus pasiones, no se dejan controlar por las borracheras, por la lujuria, por las demás cosas, pero también son personas que viven seriamente, que toman en serio la palabra del Señor, y por tanto llevan vidas dignas. Entonces vamos a Tito 1:15, hermanos, ya lo leímos, bueno, el 16 lo leímos, y vamos a ver lo que cuestionaba Pablo allí, de los maestros cretenses que no tomaban la palabra de Dios con seriedad, por lo tanto eran personas indignas. Entonces en el 1:15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes, e inútiles para cualquier obra buena. Entonces vemos que aquí hay personas que tienen un conocimiento de Dios, han escuchado de Jesucristo, pero sus vidas son completamente contrarias a la verdad que han escuchado. Y es aquí donde nosotros podemos empezar a examinarnos a nosotros mismos. Dice que con nuestros hechos nosotros estamos negando la verdad de Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que no estamos tomando en serio las cosas que Dios nos dice. Dios dice que nosotros debemos andar en sobriedad, no embriagándonos, pero muchos lo tenemos en poco. Por tanto, estamos haciendo que el nombre de Dios sea desacreditado entre las personas. Estamos negando la existencia de Dios con nuestros hechos, cuando nos conducimos en nuestra vida cotidiana. A veces nosotros podemos decir, bueno, integridad es conducirse correctamente delante de los hombres, y es cierto, hermanos, pero la integridad cristiana es mucho más que eso. Es conducirnos correctamente en todo momento porque Dios está presente en todo momento. Nosotros venimos a la iglesia los domingos, levantamos nuestras manos, profesamos, alabamos al Señor, cantamos, cerramos nuestros ojos, inclusive lloramos. Hermanos, pero apenas salimos de aquí, se nos olvida todo y estamos viviendo de una forma completamente diferente a lo que escuchamos. Estamos negando lo que acabamos de escuchar. El Señor demanda de nosotros santidad, pero a nosotros eso no nos importa. Vivimos de una forma indigna. No tomamos la palabra de Dios con seriedad. El sábado veíamos eso, ¿no? El hermano compartía acerca de la seriedad de Pedro al momento de predicar el mensaje del Evangelio, como él lo hacía con esta urgencia. Hermanos, muchas veces nosotros no lo hacemos de la misma manera, y cuando no lo hacemos de la misma manera estamos negando la verdad que profesamos. Nos estamos comportando como personas indignas. Por más espirituales que aparentemos ser delante de los hombres, hermanos, Dios conoce lo profundo de nuestro corazón. Y es ahí donde la integridad va a ser vista de forma correcta, ¿no? Porque como decía ahora, hermanos, muchos podemos mostrar las virtudes de nuestra vida, aquellas áreas en las cuales tal vez estamos fortalecidos, pero tenemos varias cosas que no quisiéramos que muchos vieran. Entonces profesamos a un Dios soberano, a un Dios omnipotente, pero vivimos completamente contrario a eso, hermano. Cuando estamos en nuestras casas se nos olvida que Dios nos está viendo. En nuestros pensamientos se nos olvida que el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces estamos comportándonos de forma indigna. Y ahora hay algo aún más grave que muestra Pablo ahí, y que nosotros debemos ser conscientes de eso. Ahí en el 16 él dice:
profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables. Una persona que vive de forma incorrecta, de forma indigna, que no toma la palabra de Dios con seriedad, es una persona que se hace abominable. Dice, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Aquí lo primero que vemos es que nosotros nos volvemos abominables ¿delante de quién? Primero delante del Señor, pero también delante de aquellas personas que dicen, mire esta persona tan correcta, que va todos los domingos, sale bien arreglado con su Biblia debajo del brazo. Pero aquí llega y es completamente diferente a lo que creemos, dicen los del mundo, a lo que creemos que es Jesús. Las personas no ven el carácter de Cristo reflejado en nosotros. ¿Y eso qué nos convierte en personas abominables? Porque no estamos viviendo con seriedad, no estamos viviendo de una forma digna, como Pablo le dice a Tito que deben vivir los ancianos. Y eso era lo que estaba ocurriendo allí en estas iglesias. Primero por los líderes y de ahí en adelante, así como han repetido los hermanos varias veces, como son los líderes, tiende a ser el resto de la congregación. Si los líderes eran así, profesaban una cosa, pero vivían de otra forma, imagínense en las personas. Bueno, podemos escuchar que Dios dice que ame a mi esposa, pero no, eso se queda solo en la teoría. Dios no lo va a llevar a la práctica. Y me hago abominable para Dios y abominable para los de mi casa, porque no me tomo la palabra de Dios con seriedad. No vivo dignamente como el Señor quiere que yo viva. Vivir de forma indigna es tener en poco a Dios. Por eso Pablo le dice a Tito que él debía decirle a los ancianos que debían conducirse de esa forma, ¿no? Y así como veíamos, hermanos, la palabra del Señor debe exhortarnos a nosotros. ¿Estamos nosotros conduciéndonos de esta forma? Profesando creer algo, pero no llevándolo a cabo, desobedeciendo a Dios. A veces nosotros decimos, bueno, ¿por qué en mi familia mis hijos no siguen al Señor? ¿Por qué las personas de mi trabajo no creen el mensaje que tanto les he predicado tal vez por 10, 15 años? Tal vez es porque nuestra vida no está siendo digna, como Pablo le dice a Tito que debe ser la vida de los ancianos. Nuestra vida no está siendo correcta al mensaje que nosotros hemos creído. Yo pensaba de que la integridad donde más nosotros, o las personas que más saben si nos estamos conduciendo íntegramente, hermanos, son las personas de nuestra casa, nuestra esposa, nuestros hijos. Hermanos, pensaba en algo, a veces nosotros le ponemos la importancia a las reuniones de la iglesia y son muy importantes, hermanos. Nosotros debemos procurar que nuestra familia venga al culto público, hermanos, pero muchas veces nosotros no hacemos eso mismo en nuestras casas. Nosotros a veces hablamos o escuchamos la enseñanza que el Señor nos habla y nos dice de la importancia de la oración privada, de la oración familiar, pero no llevamos eso a cabo en nuestras casas. Y eso lo ve nuestra familia, eso lo ven nuestros hijos. A veces nosotros podemos venir muy enérgicos a la reunión aquí con solemnidad delante de los hermanos, pero nos cuesta tal vez expresar esa misma solemnidad en una reunión familiar en nuestra casa. Tal vez estamos más preocupados por otras cosas en nuestro hogar. Pensamos que la vida cristiana es solo el domingo y descuidamos completamente nuestro hogar. Por eso nuestros hijos ven, bueno, pues si mi papá es solo el domingo, pues así mismo yo, solo con que vaya un día allá cumplo y listo. El resto de la semana puedo vivir como quiera. Y estoy haciendo lo mismo que hacían los maestros cretenses, viviendo de forma indigna. Mire que la Escritura nos habla bastante de la urgencia de nosotros, bueno, los que somos padres, de cómo instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor.
Proverbios dice que debemos instruir a nuestros hijos en el camino del Señor para que cuando fueren viejos ellos no se aparten de Él. En Deuteronomio nos dice, Deuteronomio 6:7 nos habla de algo que debemos hacer diligentemente nosotros, los hombres, los que somos padres de familia. Dice en Deuteronomio 6:7, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Está hablando de la ley. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Mire lo que acá nos dice la palabra, que debemos hacer diligentemente algo. Hermano, nosotros hemos escuchado muchas enseñanzas acerca de la familia, de cómo debemos ser buenos padres, cómo debemos instruir a nuestros hijos, hermanos, pero ¿lo hemos hecho? ¿O únicamente estamos pensando que el domingo va a ser el día que va a suplir todo eso? Entonces estamos profesando algo, pero no estamos cumpliendo con lo que Dios demanda de nosotros. Estamos viviendo de forma indigna. Nuestros hijos ven eso. Cuán diligentemente nosotros leemos las Escrituras delante de ellos. Cuán diligentemente nosotros les estamos enseñando a ellos acerca del Señor, con la palabra y también con nuestros hechos. A veces pensamos que Dios no habla en serio cuando nos manda esto en la palabra. Podríamos decir, bueno, es demasiado exagerado creer que debemos hablarle a nuestros hijos en la mañana, en la tarde, en la noche y al mediodía acerca de la palabra de Dios. Eso es ser exagerado. No estamos tomando en cuenta las palabras del Señor. Por tanto, estamos viviendo de forma indigna. No lo tomamos en serio, hermanos. Podríamos tomar en serio otras cosas. Tal vez si nos dicen, no, es que su hijo tiene que prepararse para pueda hacer, una buena carrera. Ahí sí vamos a procurar que ellos vayan a un buen colegio, tengan buenos maestros, tengan la mejor educación, pero descuidamos lo más importante, lo que Dios nos dice aquí, que debemos enseñarles las palabras del Señor ¿cuándo? Todos los días, en la mañana, en la tarde, al acostarse, al levantarse. Si no lo hacemos, estamos tomando las cosas de Dios de una forma blanda, de una forma sin importancia. Y eso es a lo que Tito se refiere con seriedad. Si no nos tomamos la palabra de Dios en serio, hermanos, nuestras vidas siempre van a ser vidas que no dan un buen ejemplo. Y inclusive yo pienso que muchos de nosotros somos una vergüenza para los que nos rodean, por falta de seriedad con las cosas de Dios. Y eso podríamos decirle a uno, pero también para los jóvenes que están aquí. Deben tomarse las cosas de Dios en serio. Juan Carlos Rail decía ahí en su libro para los jóvenes, él decía, el mundo siempre respeta a aquellos que actúan valientemente para Dios. Hermano, una persona que anda dignamente, conforme a la palabra de Dios, siempre va a ser respetada. Se toma en serio la palabra de Dios, sabe que lo que Dios ha dicho es cierto, lo que Dios ha dicho es verdad, vive de acuerdo a eso. Hermanos, son personas que la gente de afuera lo respeta. Es importante para nosotros ser serios, hermanos, en cuanto a la palabra del Señor, en cuanto a las cosas que Dios demanda. El mundo respeta a aquellos que se toman las palabras de Dios en serio, pero el mundo va a tratar abominablemente a aquellos que profesan una cosa pero viven de otra forma. Así como Pablo le dijo en el versículo 16 que acabamos de leer. Profesan a Dios, pero con sus hechos lo niegan y por tanto se hacen abominables. ¿Cuántos hay que muchas personas dicen, yo ni sabía que usted era cristiano? Si no es porque me dice, porque su vida es completamente diferente a lo que está hablando. Inclusive en las familias, ¿cuántos hijos aún no quieren venir a la iglesia? Ya lo hemos dicho varias veces, porque dicen, si ser cristiano es ser como usted, yo no quiero hacer eso. Porque usted está hablando algo que no vive, algo que no es conforme a lo que nosotros vemos todos los días aquí en nuestro hogar. Lo mismo las personas en su trabajo. Constantemente podemos estar predicándoles
fuertemente, hermanos, pero tal vez esa verdad no ni siquiera llenado nuestro corazón, hermano. Porque a veces somos así, ¿no? Podemos estar predicándole a muchos arrepentimiento cuando ni siquiera nosotros nos hemos arrepentido, como lo veíamos el sábado, hermano. Debemos tomar esto en serio. La palabra de Dios es para tomarla en serio, hermanos. Esto también puede ser como un sinónimo de hipocresía. Alguien que dice una cosa pero vive completamente diferente a eso. Una persona hipócrita. Y eso nos va a hacer abominables delante de las personas. Va a hacer que el testimonio de Cristo sea menospreciado por los hombres. Cuando el Señor nos habla de que es necesario que los hombres mueran una vez y de ahí en adelante el juicio. Hermanos, a veces nosotros no vivimos de esa forma. Nosotros pensamos que Dios está jugando. Pensamos que cuando Dios nos dice que debemos santificarnos, crecer en la gracia, pensamos que Dios no está hablando en serio. Personalmente a mí Dios me ha exhortado bastante en cuanto a eso en este tiempo. La urgencia con la cual yo debo trabajar en mi hogar, trabajar en mi familia. Quiero que mis hijos crezcan y les sirvan al Señor. Pues ellos deben ver el ejemplo en mí y también yo debo procurar guiarlos a ellos en la enseñanza, hermano. Si no lo hago, pues quiere decir que las cosas de Dios no son importantes para mi vida. Nosotros debemos mirar si estamos viviendo de forma digna. Entonces este podría ser como el ejemplo de qué es vivir indignamente. Podemos tomarlo de los maestros cretenses. Ellos proclamaban una cosa, pero vivían correctamente, vivían de una forma diferente a lo que proclamaban. Esto es una persona indigna, una persona que no es seria. Una persona que no es honesta con lo que cree. Y ese podría ser nuestro primer panorama y podríamos vernos nosotros mismos. ¿Estamos viviendo de esta forma? Tal vez somos aquellos cretenses, siempre mentirosos. Eso es lo que tal vez pensarán las personas de nosotros. Y no solo en unas cosas, sino en todas, hermanos. Y ahora, ¿cómo es ser una persona digna? Porque podemos ver lo malo, pero también debemos encontrar el ejemplo a seguir. Y eso también lo podemos encontrar en las Escrituras, hermano. Nosotros el sábado veíamos acerca del apóstol Pedro, una persona que fue tratado, pero una vez el Señor resucita, asciende a los cielos, el Espíritu Santo viene sobre él. Fue una persona que se tomó en serio la palabra del Señor. El Señor le había dicho antes de ser crucificado que él le iba a negar y Pedro no le creyó. Pedro dijo, no, Señor, yo no voy a hacer eso. Pero se dio cuenta que el Señor le estaba hablando en serio. Y fue cierto, Pedro lo negó. Luego Pedro ve la restauración que el Señor lleva a cabo en la vida de él. Se vuelve una persona fiel, una persona digna del mensaje de Jesucristo. Persona que fue azotado, fue golpeado por causa de la proclamación del Evangelio. Pero una persona que vivía dignamente porque esa verdad había llenado su corazón. Era algo que era importante para él. Pedro no vivía para otra cosa. Una vez el Señor se le apareció. Él vivía únicamente para la gloria de Cristo. Y vemos la urgencia con la que él predicaba el mensaje del Evangelio. Vivía lo que creía. A veces nosotros no vivimos, no proclamamos el mensaje del Evangelio porque a veces aún hay duda en nosotros. A veces muchos podrían pensar, ¿será que es cierto que el infierno va a ser eterno para las personas? No se toman en serio la palabra de Dios. Pero aquellos que se han tomado la palabra de Dios en serio, hermanos, son los que más han hecho para la obra de Cristo. Lo mismo podemos ver el ejemplo del apóstol Pablo, ¿no? Quien le escribe a Tito. Una vez él fue alcanzado por el Señor Jesús de camino a Damasco. Él no fue el mismo. Y él se tomó en serio las palabras del Señor. El Señor mismo le dijo que le iba a mostrar cuánto le iba a ser necesario padecer a él por causa del nombre de Cristo.
Y fue algo que Pablo se tomó en serio. Fue algo que de ahí en adelante él vivió en carne propia. Él no dijo, bueno, Cristo está jugando. El Señor me dijo cuánto me va a ser necesario padecer por causa de mi nombre. Pero no creo que el Señor esté hablando en serio. No, hermanos, Pablo sabía que eso era verdad. Por tanto, los judíos llegaron a aborrecerlo. Cuando antes veíamos que lo amaban, le daban hasta cartas para que fuera perseguido a los cristianos, luego él fue perseguido por causa de esa verdad. Y no solo se tomó en serio el mensaje en cuanto a que él iba a ser perseguido y que iba a tener que padecer por causa de Cristo, sino que se tomó en serio el mensaje en cuanto a su entrega. En cuanto a la forma de vivir, vivió de una forma correcta, como lo veíamos hoy en la enseñanza de esta mañana, ¿no? Veamos cómo Pablo dice que él fue a los tesalonicenses no buscando una ganancia, sino que él fue con todo fervor, con toda diligencia, porque era algo que Dios le había encomendado. Él tenía amor por las almas. Alguien que se tomó en serio el mensaje, que sabía que si no iba a ellos iban a morir sin Cristo. Una persona que se tomó las cosas con seriedad. ¿Y qué fue la consecuencia? Lo que llevó a ocurrir en la vida de Pablo. Pablo podía decirle a los corintios, imítenme a mí. Puede decirle a los filipenses, mire, lo que ustedes escucharon y vieron en mi vida, hagan eso. No fue una persona que únicamente se llenó de buenas palabras, de palabras bonitas, sino que también fue un ejemplo de vida. Una persona que se tomó con seriedad la palabra y por tanto una persona que vivió dignamente, que hoy en día es un ejemplo para muchos de nosotros, hermanos. Ahí en Filipenses 4:8 dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo le dice a los filipenses, mire, primero piensen en todo lo digno. Esa palabra digno que él usa ahí es la misma palabra que se usa ahí en Tito, cuando se habla de seriedad. Pero en el 9 les dice, mire, lo que también habéis aprendido, recibido y oído de mí, esto practicad. O sea, yo soy un ejemplo para ustedes, porque he proclamado el mensaje de Jesucristo, pero también he vivido una vida de acuerdo a lo que el Señor demandaba. El Señor demandaba que me entregara en sacrificio vivo a Él. De esta forma vivo, de esta forma lo hago y me lo he tomado en serio. Y por eso Pablo al final de su vida, ya en Timoteo, él dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera. Acabó la carrera de una forma digna. Este es un ejemplo para nosotros, ¿no? Totalmente contrario a los cretenses. Hablaban una cosa, pero vivían completamente diferente a lo otro, a lo que creían, a lo que decían que creían. Eso es lo que debe verse en todos nosotros como creyentes, que podamos ser personas dignas que toman las cosas de Dios con seriedad. Tomar las cosas de Dios en serio nos va a llevar a andar de forma correcta y en consecuencia a eso nuestra vida va a ser una vida honorable delante de las personas. Así como Pablo fue un ejemplo y sigue siendo un ejemplo para nosotros, hermanos, si nosotros tomamos la palabra de Dios en serio, cada enseñanza que nosotros recibimos, los sábados, los domingos, en nuestra lectura personal, si lo tomamos en serio y lo llevamos a la práctica con diligencia, hermanos, vamos a ser personas dignas, primero delante de Dios y también delante de los hombres. Los hermanos hoy que vieron el libro de Daniel, pueden verse que Daniel fue una persona que se condujo en integridad,
una persona que tomaba en serio la palabra de Dios. Inclusive cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, siendo jóvenes, que les ofrecieron los manjares del rey, dice que ellos dijeron que no se iban a contaminar con eso. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor decía que no debían comer eso. No debían comer cosa inmunda. Para ellos era algo importante, hermanos. ¿Cuántos de nosotros menospreciamos los mandamientos del Señor? A veces por darnos una licencia para tal vez satisfacer alguna embriaguez que tenemos por ahí. Menospreciamos las cosas del Señor. Nos volvemos personas abominables. Primero delante de Dios y también de las personas que nos rodean. Porque los hombres saben, ¿no? Pueden decir, bueno, este sí es un verdadero cristiano, porque se conduce de esta forma, vive lo que habla, muestra a Jesús de una forma correcta, mientras que véalo, va cada 8 días a la iglesia, pero vive de una forma completamente diferente, ¿no? Vive dándole rienda suelta a sus impulsos, a su ira, a sus lujurias. Su esposa no puede dar buen testimonio de él, sus hijos menos. Un predicador contaba el testimonio de una persona que predicaba en su iglesia y de una persona que predicaba muy bien. Una persona que predicaba bastante bien y con fervor y todo. Y cuenta que ese hombre predicaba constantemente en su iglesia y que una vez en un culto de un domingo llegó su esposa con un poco de maletas y se hizo al frente, en la silla del frente. Y este hombre, bueno, predicó la enseñanza y bajó y le preguntó a su esposa que qué hacía ella ahí con todas las maletas. Y la esposa le dijo, pero es que si usted es así aquí en la iglesia y predica de esa forma, yo quiero vivir aquí porque en la casa usted es completamente diferente. Es una persona que podía hablar de una forma correcta, pero en su casa vivía completamente diferente a lo que predicaba. La seriedad o dignidad que Dios demanda de nosotros es para todas las áreas de nuestra vida. Dignidad o seriedad para servir, como lo veíamos hoy en la enseñanza, ¿no? Seriedad para conducir nuestro hogar de acuerdo a los preceptos de Dios. Seriedad para conducirnos en nuestros trabajos, en nuestro estudio y en todas las cosas de nuestra vida. Que las personas no tengan de qué acusarnos, así como Daniel. Dice que le buscaban cosa para hacerle caer y no le encontraban. Hay un versículo que leímos hoy, hermanos, en 1 Tesalonicenses 2:10. Vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa o irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Nos queda algo importante que Pablo hacía constantemente en cada una de las iglesias y que hoy el Señor lo hace con nosotros. El Señor nos dice cuán importante es que nosotros caminemos de una forma correcta con el mensaje que decimos que creemos. Caminamos de una forma digna. Caminamos mostrando que esa verdad sí ha llegado a nuestros corazones, que esa verdad ha pasado de nuestra cabeza. Porque a veces escuchamos muchas enseñanzas, hermano, y decimos qué buena enseñanza. Pero de ahí a que esto pase a la práctica se queda corto. Entonces, aquí Pablo dice que él exhortaba como un padre lo haría con sus hijos para que ellos caminaran de una forma correcta. Así como le dice a Tito, los ancianos sean sobrios, sean personas serias, sean personas dignas. Recordando un poco un libro que estamos leyendo con Alicia, hubo un artículo de este libro que me pareció bien importante y bueno, yo había citado ya algo de Santiago Patton con los hermanos.
Me parece algo bien, bien precioso como su hijo, John Patton, habla acerca de su padre. Dice que ellos celebraban el día de reposo de una forma constante cada día, cada día de reposo. Decía, pero que su padre se sintió que no era suficiente. Y dice que su padre, Santiago, y habló con su mamá y consiguió convencer a toda la familia de que había haber una oración por la mañana y otras por la noche cada día. Así como una lectura de la Biblia y cánticos, que eso debía hacerse constantemente en su vida. Y John Patton dice que eso se volvió algo constante en la vida de su padre desde los 17 años. De ahí en adelante él dice que no recuerda un día en el que no se hiciera esto. Oración en la mañana, oración en la tarde, lectura de la Biblia y cánticos. Todos los días en su casa. Ese hombre se tomó en serio la palabra del Señor de instruir a sus hijos en los caminos de Dios. Dice que así comenzó desde los 17 años y dice que ninguno de ellos recuerda que se haya dejado de hacer esto hasta el día que su padre murió. O sea, fue un hombre que fue constante, se tomó en serio las cosas del Señor. Y el ejemplo más precioso dice aquí en este extracto, dice que él, así comenzó a sus 17 años esa bendita costumbre de la oración familiar mañana y tarde, que mi padre practicó probablemente sin una sola omisión hasta que se vio en su lecho de muerte a los 77 años de edad. Cuando hasta el último día de su vida se leía una porción de las Escrituras y se oía cómo su voz se unía bajito en el salmo y sus labios pronunciaban en el soplo de su aliento la oración de la mañana y la tarde, cayendo en dulce bendición sobre la cabeza de todos sus hijos. Muchos de ellos en la distancia por toda la tierra, pero todos ellos reunidos allí ante el trono de la gracia. Ninguno de ellos puede recordar que uno solo de aquellos días pasara sin haber sido santificado de ese modo. No había prisa para ir al mercado, ni precipitación para correr a los negocios, ni llegada de amigos o invitados, ni problema o tristeza, ni gozo o entusiasmo que impidiera que al menos nos arrodilláramos en torno al altar familiar, mientras que el sumo sacerdote dirigiera nuestras oraciones a Dios y se ofreciera allí él mismo y sus hijos. Y él termina diciendo esta frase que debe ser algo para que nos exhorte a nosotros. Dice, bendita fue para otros como también para nosotros mismos la luz de semejante ejemplo. Un hombre que tomó en serio la palabra del Señor, un hombre que vivió de una forma digna y que fue un ejemplo para su familia, fue un ejemplo para sus hijos. Los hermanos que han leído más de John Patton saben que él fue un misionero que fue a las Nuevas Hébridas a trabajar con los caníbales, y que el Señor lo usó allí bastante, y dice que varios otros de sus hermanos también tomaron el mismo rumbo. ¿Por qué? Porque su padre tomó la palabra de Dios en serio. Y no solo la tomó en serio para decirle a ellos, mire, deben vivir de esa forma. Él mismo se ofrecía como el ejemplo a ellos. Ejemplo de devoción, ejemplo de entrega, ejemplo de seriedad. Para terminar, hay una ilustración que da William Barclay que creo que engloba todo lo que hemos visto. Él dice que hay un famoso incidente que tuvo lugar en los días más grandes de la historia romana. Pirro había enviado a Quineas como embajador suyo a Roma, y Quineas fue recibido por el Senado romano. Cuando volvió, dijo a Pirro que había visto y hablado a una asamblea de reyes. A este hombre el Senado romano le pareció nada menos que una asamblea de reyes. Esto es lo que debería parecer la iglesia cristiana. El cristiano ha de ser semnos, serio, digno, ha de desplegar en su vida la majestad del vivir cristiano. Esto lo muestra William Barclay. Ya que un hombre fue al Senado romano y sintió que estaba en presencia de reyes. Hermano, nuestra familia, las personas que nos rodean, deben sentir que están en presencia de personas que viven de acuerdo a lo que el Señor Jesús demanda. Entonces, Tito 2:1 dice,
Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Entonces que el Señor nos lleve a nosotros a examinarnos, hermanos. ¿Estamos tomando las cosas de Dios en serio? ¿Estamos viviendo de una forma digna? ¿Estamos siendo personas serias? No solo delante de algunos, sino delante de todas las personas. Somos conscientes de que eso es lo que Dios espera de nosotros. Que las personas que se acerquen a nosotros puedan decir, este sí es un cristiano. Que nuestra familia pueda decir, este es un ejemplo de vida. Que nuestros hijos puedan decir, así como dijo John Patton de su padre, si él caminó con Dios, yo también puedo hacerlo. Nuestros hijos puedan decir eso, hermanos. Entonces que el Señor nos ayude a vivir dignamente, a tomar las cosas de Dios en serio, hermanos. Amén. Entonces vamos a terminar y